Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que estén, aquellos que son de fuera, que estén saboreando esta ciudad. Vamos a arrancar hoy, este sábado por la tarde, la segunda jornada de ponencias. Pero antes recordarles que pueden interactuar con los ponentes a través de Twitter con un hashtag, #SerSociedad, #SerSociedad. Pueden interactuar con los ponentes y trasladarle preguntas, cuestiones que luego la coordinadora, la directora del diálogo, que en este caso es Ayanta Balil, les trasladará a los ponentes. Bueno, les paso a presentar ya la segunda de las ponencias o mesas o coloquios de este Congreso Sociedad y Bienestar. En esta mesa, en este diálogo, vamos a tratar el tema de la guerra de los sexos, cómo sobrevivir en la era 4.0. Y aquí con nosotros en esta mesa van a estar Valery Tasso, Antonio Escotado y Luis Alberto Cuenca. Como os decía, el diálogo lo va a coordinar Ayanta Balil. Un aplauso para ellos. Pues aquí, mira, aquí, y aquí tienes así. Buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a hablar de sexo. Si el sexo tiene futuro, qué pasa con la alteración de nuestras formas de relacionarnos a través de las nuevas tecnologías y si la creciente libertad de la mujer está generando o no una ola antifeminista. Y bueno, y hablaremos de muchas cosas más, me imagino. Los ponentes que nos acompañan esta tarde pues son, por un lado, Valery Tasso, que es escritora, sexóloga, ha escrito varios libros, Diario de una ninfómana, El otro lado del sexo, Antimanual del sexo, Sexo 4.0, un nuevo desorden amoroso, que es un repaso sobre cómo hemos cambiado en nuestras relaciones precisamente. Además participa en televisión y radio y escribe en diversas revistas y es terapeuta sexual. Buenas tardes, Valery. Muy buenas tardes, bienvenida. Ayanta. Buenas tardes a todos. Por otra parte, tenemos a Antonio Escotado, pensador, ensayista, profesor, escritor de libros como Historia de las drogas, Retrato del libertino, Caos y orden, 60 semanas en el trópico, Los enemigos del comercio y un último libro que acaba de salir que se llama Mi Ibiza privada. Buenas noches, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y Luis Alberto de Cuenca, poeta, filósofo, profesor... Filólogo, perdón. Filósofo ya tenemos el cupo con tono. Ya tenemos con Antonio, tenemos, ¿no? Profesor de investigación en el CSIC y académico de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Poesía en 2015 por Cuaderno de Vacaciones y además, bueno, pues también es colaborador en diversos medios. Y nada, comenzamos ya esta charla. Y para empezar, yo quería preguntarle a Valery Tasso, ¿Sí? ¿qué crees que está pasando con la sexualidad y esa interferencia constante que tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque estamos continuamente con un aparatito en la mano y, bueno, no hace falta ni siquiera estudiar sexología para darse cuenta de que esto está alterando nuestro comportamiento sexual, sentimental, social. Y nuestro proceso de subjetivación. Exacto. Sí, totalmente. Lo que está pasando es que hemos pasado de una sociedad muy reprimida a una sociedad que está, creo yo, a la fecha de hoy, con lo que yo llamo en mi libro Sexo 4.0, un imperativo de gozo.
decir, que hay que gozar a toda costa. Y para gozar a toda costa, que eso está muy, vamos a ver, está muy bien, está muy bien hasta cierto punto. Es decir, obviamente, si tú me dices, Valerie, ¿qué te gusta más? ¿Una sociedad represiva o pues una sociedad donde hay cierto imperativo de gozo? Obviamente opto por la segunda opción, pero nos está esclavizando de alguna manera. Estamos buscando, creo yo, disfrazado de cierta liberación, que sí que es verdad que nos hemos liberado, sobre todo las mujeres. Hay un gran mercado de artilugios sexuales que permite a las mujeres ahora poder ser un sujeto ya no deseable, sino también deseante, cosa que me parece fenomenal. Pero lo que estamos ahora mismo viviendo es una búsqueda permanente de euforias. Y eso también, creo, está de alguna manera fomentado por las nuevas tecnologías. Entraremos más con Antonio y con Luis Alberto en profundidad, pero las nuevas tecnologías que han hecho visibles una serie de cosas también hace que hoy en día, pues si tú no gozas a todas horas, es que ya no eres un ser sexuado, una cosa es ser un ser sexuado que jamás dejaremos de serlo, porque tenemos un sistema endocrino, unos genitales y una escala de valores, y eso es ser un ser sexuado, no es tener solo genitales, va muchísimo más allá. Pero lo que sí noto es que ahora estamos en este periodo de imperativo de gozo. No sé qué pensará Antonio o qué pensará Luis Alberto, pero tenemos que gozar a toda costa, a todas horas. Y además lo fomentan las nuevas tecnologías, empezando por Tinder, empezando por... que tengo una amiga en el público, yo me iba a cagar, con perdón, en Tinder, pero no lo voy a hacer porque me ha dicho que encontró el amor de su vida. Entonces, por respeto a ella, no lo vaya a hacer. No quiero ponerla mal, no quiero que esté mal, ¿no? Pero que vamos, que... Bueno, pero yo no creo que sea la única que ha encontrado el amor de su vida, ¿no? Seguro que bueno, pero, hay personas que han encontrado un amor o varios en Tinder, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que pues encontrar el amor, entre comillas, el amor no se encuentra, perdona, el amor es un acto oculto. El amor es algo que se construye, es una, como decía Bourdieu, creo que era, es una lógica a dos, es una resistencia. Entonces, que un Tinder diga, encuentra el amor sin esfuerzo, me parece absolutamente irónico. Otra cosa es quedar con una persona, tener una relación sexual, que es muy legítimo, por supuesto, pero de ahí a encontrar el amor. Entonces, la sensación que tengo es que estamos dando más importancia a un contacto fuera a través de estas nuevas tecnologías a costa del vínculo cerca. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Es decir, muchas veces basta ver algunas parejas en un bar, que están todos con el WhatsApp o con el Tinder o con Twitter, dejando de lado el gran vínculo que tenemos al lado, de carne y hueso, ¿verdad, Antonio? Sí, señor. Frente al contacto que está fuera y que no conocemos. Eso es lo que está pasando a la fecha de hoy. No acabaré con una nota negativa, Ayanta, no te preocupes, pero que es lo que hay. Ahora mismo es lo que, además como sexóloga lo estoy notando mucho en consulta, ¿no? Mucho. Antes la gente se separaba porque la relación había acabado. Ahora la gente se separa porque puede encontrar algo mejor. Es terrible. No, bueno, vale. Y la idea del amor, que es, como has dicho muy bien, algo que se va cultivando, Sí. que no es algo natural, sino está en el terreno de lo histórico, de lo oculto, ¿eso tú crees que se va perdiendo también de una manera irreversible? Porque tuvo su nacimiento, tuvo su crecimiento, tuvo su producción de concepto, pero ahora realmente yo creo que ese concepto que nace con los griegos, o los líricos griegos sobre todo, va
atenuando, se va desapareciendo para convertirse, como tú muy bien dices, en una apelación a la revolución permanente del gozo, que eso es una cosa que luego acaba engendrando frustración y acaba engendrando malestar, puesto que no se puede mantener la persecución del placer de una manera tan continuada, ¿no? No, porque además es efectivamente lo que tú dices, es que buscar el placer a toda costa de manera continua llega un momento efectivamente que es un sinsentido. Hemos perdido el sentido. El amor es el sentido. El amor es el sentido y nos lo hemos inventado también, incluso ese sentido, porque no existía previamente. ¿No creéis? Eso me gustaría que el maestro... Hay una frase interesante de Antonio Escotado que leí en alguna ocasión y que tengo aquí apuntada, precisamente sobre el amor, que dice: el amor es una benevolencia, significa en el fondo decir sí al otro. Pues... Y eso, Antonio, que dices tan bonito que has leído a Llanta, ¿tú crees que eso es algo que está en nuestras entretelas más íntimas o es adquirido? Bueno, yo diría que hay una diferencia colosal entre, por ejemplo, yo ahora voy a cumplir casi 80, 79 tengo. Cuando yo tenía entre 15 y 40, o digamos 35, los hombres no había forma de echar un polvo ni para arriba ni para abajo. Era absolutamente imposible. Pero vamos, imposible metafísicamente. Yo me acuerdo que una vez estaba con unos amigos en su casa en Marbella e intenté decirle un requiebro a una de las criaditas, que era muy mona, yo debía tener como 18, ella debía tener los mismos, y tuve como respuesta un zapatillazo en la cara. Pero no es broma, yo no pude, a pesar de mi pasión por las mujeres, porque claro, tenía auténtica pasión, auténtico misterio para mí. Todo era maravilloso, o sea, simplemente estar cerca de la mujer, tocarla, olerla, conocerla, todo para mí era un misterio infinito y una promesa de goce. Pues bueno, yo no pude tener contacto sexual hasta casarme. Y fue con una prostituta de la calle La Ballesta, de milagro, pobre mujer. Me da todavía pena pensar en ella. Y aquello terminó bastante mal. O sea, quiero decir, yo me conduje mal. ¿Por qué? Porque la libido era muy fuerte. La libido, con otros fluidos, a diferencia de lo que tiene naturaleza granular o atómica, los fluidos, como son tan tremendamente homogéneos en sí, pensemos en el aceite o en el agua, pues están sometidos a una presión puramente espacial, de modo que si uno no satisface la libido, se va acumulando. Si uno la satisface, se va disipando. A mi juicio, desde hace unos 25 o 30 años, las mujeres están en serios problemas, los mismos que teníamos los hombres hace 50. Es decir, ahora es mucho más difícil encontrar un caballero que nos era a nosotros encontrar una amante. Aparte que los hombres se han asustado mucho. Yo creo que desde el caso de aquel señor que se la cortaron y la tiraron a la basura y la señora no fue condenada, y que coincidió en el tiempo con lo de que el boxeador Mike Tyson se encontró con una señora en la cama a las 4:30 de la madrugada, en su cama, quiero decir, y cuando ya habían iniciado el acto sexual ella dijo no. Y entonces él fue procesado y condenado por violación. Aquel año yo creo que todos los hombres nos estremecimos y dijimos, ¿qué está pasando? Esto es nuevo. A mi juicio, no podemos separar el fenómeno de Internet del fenómeno del alma. A ver si me explico rapidito. Internet, al fin, nos ha dado un alma universal, total, perfecta, rotunda. Internet es el nous poieticos de Aristóteles.
la inteligencia cósmica objetiva en acto. Todos ustedes lo llevan en el bolsillo, como teléfono. Yo no tengo teléfono móvil porque me viola un poco tener una cosa que tiembla, va a hacer ruido a mi lado cuando él quiere y no cuando quiero yo. Pero eso no quiere decir que no me pase 18 horas al día o 16 delante de mi pantalla, porque para mí Internet pues ha sido la vida. Hay antes y después de Internet. Si yo hubiera tenido Internet sería 10 veces más culto o 100 veces más culto de lo que soy. Pero ojo, ¿cómo se hace el alma? Eso que Internet acumula, el intelecto objetivo, la inteligencia cósmica, por un lado nos viene de fuera, la naturaleza lo observa. Por eso las criaturas se autoorganizan, viven, etc. Pero el alma hay que hacerla en silencio y en soledad. ¿Qué veo yo en mis hijos, los que tienen menos de 50? Que estar solo y en silencio se ha convertido en algo prácticamente imposible. No pueden hacer alma porque no pueden estar solos y en silencio. De alguna manera lo van logrando. Pero claro, si uno no tiene más alma y a pesar de todo el alma de uno le permite ir obrando, cumpliendo, ¿cuál es el sentimiento que subyace? ¿Por qué las personas no pueden estar solas y en silencio? Pues porque hay un desasosiego de tales proporciones, antes se llamaba angustia, que se va aplazando. Y de alguna manera veo yo, por ejemplo, en mi niña, que tanto quiero, de 20 años, ella va logrando que no estar nunca sola. Si no está viendo una pantalla o el teléfono, pues está con alguien oyendo de un sitio a otro. Pasar del estar al ser se ha ido haciendo cada vez más difícil. Yo diría que toda la gente por debajo de los 50 años padece un nuevo mal que no podía ni siquiera imaginarse. Yo lo llamaría literofobia. Es decir, la letra produce horror. Secreto, por supuesto, pero produce horror. Hoy me callo que estoy hablando mucho rato. No. Bueno, pasar del estar al ser o del ser al estar es precisamente lo que se podría hacer a través de la sexualidad, ¿no? Todo lo que esa manera de relacionarse sexualmente, bueno, lo que algunos llaman sexo tántrico, o de lo que sabemos muy poco en realidad aquí en Occidente, ¿no? Pero esa manera de juntarse con el otro de un modo profundo. No sé si en esta época en la que se habla tanto de sexo y en la que vivimos en una sociedad hipersexualizada, realmente se puede llegar a tener una sexualidad de ese tipo. Luis Alberto, ¿qué crees? Pues la verdad es que el tantrismo es un fenómeno que fundamentalmente se da de una derivación del budismo, ¿no? Y realmente creo que, nunca lo he practicado y creo que pocos occidentales también han llegado a practicarlo. Recuerdo unas novelas de Patricia Highsmith en que se hablaba de un personaje fascinante que protagoniza varias de esas novelas. Decidme cómo se llamaba el personaje francés. Era no francés. Lo recuerdo. Bueno, pues este señor practicaba el sexo tántrico. Entonces podía estar perfectamente 15 horas en una coyunda con su pareja sin que ocurriera nada y solo en plan metafísico, quiero decir. Eso me imagino que uniría al placer, digamos, físico, un placer espiritual muy notable, ¿no? Pero yo creo que eso es un fenómeno oriental y que, queramos o no, son dos sociedades completamente diferentes, Claro, la occidental sí. que la oriental, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que, fíjate, Luis Alberto, el budismo se propone superar los deseos. En Occidente, en cambio, sabemos que los deseos tontos, los infantiles, hay que dejarlos atrás, pero fundamentalmente hay que cumplir nuestro deseo.
nuestro deber, nuestro honor, nuestra dignidad, se basa en pasar de la potencia al acto, en general. El mundo oriental es un intento de evitar que el ser sea hacer. Es como si hubiera un ser sin hacer. Entonces, bueno, con su pan se lo coman, pero a nosotros no nos gusta, pienso yo. A mí en particular, nada. La mera idea de un padre como el Buda que vuelve Siddhartha y le pregunta a la mujer, ¿y qué has traído? Y dice, vengo aquí con un cuenco de mendigo, este es el regalo a mi hijo. En Occidente eso se considera una monstruosidad. Un padre que se vaya, se ausente sin razón, no mantenga la familia y luego venga con un cuenco de mendigo, por mucho misticismo que le ponga uno a la cosa, es simplemente insoportable. Completamente de acuerdo. En el sermón de Benares, Siddhartha, o sea, Gautama Buda, dijo que la ignorancia era el dolor como el deseo, y entonces tenía que excluirse de la formación de la paideia de la gente, tanto la ignorancia, con la adquisición de saberes, como el deseo, no deseando nada. Pero hay una anécdota muy bonita también, que cuando después del sermón de Benares va a casa de su padre a visitarlo y no sale a su encuentro el padre de Buda, Buda tiene un deseo y tiene una inmersión en todo lo que predicaba que no debía hacer, ¿no? Y entonces se preocupa porque podía haber muerto su padre. Y entonces lo que hace es meditar profundamente y conjurar la imagen del padre y aparece el padre de Buda. Y ahí de repente Siddhartha se convierte en otra persona que no es la que él predicaba. Y por tanto se occidentaliza, si me permite la expresión, ¿no? Yo creo que el viejo adagio de ex oriente lux es una especie de gran farsa, ¿no? Farsa total. Incluso, de hecho, y eso nuestro común amigo Gómez de Liaño lo ha estudiado mucho, hay una influencia muy decisiva del mundo clásico grecorromano en el Oriente, que es precisamente lo más saludable que tiene esa filosofía, ¿no? Bueno, esto luego es muy complicado, tiene muchísimas hebras y ya nos distraería, sería una digresión larguísima. Pero, por supuesto, el no desear la victoria tipo budista, pues es que no nos interesa. O sea, no creo que nos pueda interesar trascender el deseo, el nirvana, todo esto. Es como a mi juicio, tiene mucho parentesco con lo que Freud llamaba el fango de la superstición. En definitiva, el ser humano no se quiere aceptar, cada uno en particular, que tiene sus virtudes y tiene sus defectos, y entonces que su deber es exaltar su virtud y reducir en la medida de lo posible sus defectos, pero siempre en términos relativos, realistas. Pero, sin embargo, el no desear es desear no desear. No, pero es decir, yo quería precisamente preguntarte sobre el tema del deseo, Valerie, porque pero es uno de... de... un asunto que me dejo ahí en el tintero y no quiero dejármelo. Sí. ¿Por qué pueden los budistas y los jainistas y los hinduistas leerse? Porque William Jones, un joven malogrado, estuvo 5 o 6 años en Calcuta y le dio tiempo para descifrar el sánscrito. Estas personas eran la Shakuntala de Kalidasa, que fue el que lo tradujo por primera vez. Este personal, el asiático, quiero decir, con esa obsesión de que ser no es hacer y de que lo peor del mundo son las asambleas democráticas, porque hasta el más venal y sanguinario de los déspotas es mejor que lo que pueda convenir el pueblo de común acuerdo, porque esto es lo que tienen. Por ejemplo, el Tao Te Ching empieza diciendo: príncipe, no se te ocurra ilustrar al pueblo. Esto es una constante. Y ahora tenemos el PC chino, que igual, o sea, siempre están resistiéndose a la democracia. Entonces, gracias a William Jones, esta gente pudo leer el sánscrito y leerse a sí mismas. ¿Por qué se había olvidado el sánscrito? Se hablaba el pali y otras series de más dialectales. Por pereza.
porque al no ser, el ser, hacer. Por ejemplo, Callurao estaba sepultado por vegetación. También lo estaban todas las pirámides mayas del Yucatán y del centro de América. ¿Por qué estos pueblos, digamos, cobrizos? Porque no es la raza blanca, es raza pues amarilla, cobriza, lo que sea. ¿Por qué ellos quieren el eterno retorno? Anular la obra del tiempo. Trabajan todos juntos para que parezca que no hay tiempo, parezca que no tenemos que estar abiertos a la innovación. ¿Por qué? Por una pereza metafísica, por desidia, por autodesprecio. Yo creo que Occidente ha acabado, entre otras cosas, dando a todos los asiáticos su móvil y, por tanto, la posibilidad de tener un alma aristotélica, ser todos sabios, pero de alguna manera Occidente empieza a imitar a Oriente. ¿Y esto qué sucede con la gente de menos de 50 años que no puede estar sola y en silencio? Yo creo que es lo que le pasa a los asiáticos desde siempre. Visite uno, por ejemplo, la Delhi antigua o lo que ahora llaman Ho Chi Minh City, que antes se llamaba Saigón. Oye, no, otra vez me doy cuenta que estoy hablando demasiado. Por Dios, cortadme. O sea, lo mío es una cosa horrorosa. O sea, enrollarse como una persiana. Bueno, hay una diferencia en la manera de desear, el concepto del deseo, desde luego, entre Oriente y Occidente, pero volviendo a Occidente, que finalmente es lo que nos interesa, se puede pensar que la falta de deseo es una depresión, ¿no? Es una tristeza, ¿no? Y que por lo menos es hipocondríaco. por lo menos así lo entendemos nosotros. Ahora estamos viviendo en un momento en que la falta de deseo, no me refiero solo al deseo sexual, al deseo. No, pero en es lo general, mismo. El es que deseo es lo sexual, mismo. el deseo de conocimiento. Está generalizado, ¿no? Bueno, no, Valerie, como sexóloga. ¿Qué definición das de deseo? Es muy complicado. Bueno, el deseo es, como decía Spinoza, es la esencia del ser. Sin deseo, es que nos movemos. Cuando hablamos de falta de deseo... con aptus, Sí. la palabra esfuerzo. Sí, totalmente. Cuando hablamos de falta de deseo, creo que hay un error. El deseo nunca falta. Otra cosa es que esté en letargo. Y sin embargo, el deseo se puede definir en media línea diciendo presencia de una ausencia. Precioso. Bonita Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Un inciso me recuerda a la primera temporada de The Young Pope con Jude Law. Es decir, la omnipresencia a través de la ausencia de los padres, ¿no? También eso es deseo. Lo que pasa es que sí que siempre hemos separado los deseos, pero el deseo es el deseo. ¿Pero qué está pasando ahora con el ¿Qué está deseo? pasando? Porque realmente está pasando algo No hay falta serio, de ¿no? deseo, hay un deseo en letargo porque no deseamos, buscamos euforia, se lo dije al principio, ¿no? El deseo es algo que se trabaja, el deseo es algo... Tenemos una preciosa expresión en sexología para llamar al deseo, pero al deseo bien entendido, me ha salido un acento muy andaluz. La espera erotizada, que es lo que tú decías, Antonio. Cuando tú no podías beneficiarte de aquella señorita que te gustaba tanto, por otra parte, me parece precioso. Porque la libido, que todo el mundo dice líbido, no, se dice libido. Líbido es una persona muy pálida. Exacto, pero fíjate que la gente... Líbido o líbida. Con V y lo otro con B. Exacto, pero la gente dice la libido, no, hablando del deseo La sexual. segunda I de libido es larga en latín y tiene que ser libido por narices porque Exacto. es larga. Pero nadie lo sabe, o no la pronuncia Bueno, bien. cada vez lo sabe más gente, pero todavía hay mucha gente que Sí. no... La libido
pues, por ejemplo, lo que te estaba pasando, que te estaba frustrando de alguna manera, Antonio. Pero cuenta la fuerza que por teníais las supuesto. mujeres entonces, que yo creo que Éramos ha en la pasado sequía. entera al varón ahora, porque la mujer Totalmente era de acuerdo. deseada y ahora el deseado es el varón. Pero el Sí. varón, claro, está entre que Pero por intimidado escaso, Antonio, y por escaso. satisfecho. Entre Es deseado por intimidado y escaso. satisfecho. Sí, pero Poder- fíjate, Deseado por escaso. Sí, sí. Bueno, siempre lo más Pero- deseado es lo que menos abunda, ¿no? pero Podéis aplaudir. lo que parecía un problema en aquel entonces, ahora, curiosamente, los sexólogos, y lo digo muy en serio, a pesar de la frustración de Antonio, estamos volviendo a esta espera erotizada, que es absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los que ahora todo va deprisa, lo queremos ya, no queremos esta persona en concreto, queremos cuerpos. La gran ventana de Tinder, lo siento por mi amiga. Un gran catálogo. Decir, bueno, pues estoy con una persona con las tetas pequeñas, pero me gustan las tetas grandes. Perdón, voy a hablar así, Sí, sí. con toda naturalidad, porque es lo que está pasando a la fecha de hoy. Pues no pasa nada. Giro la página o hago match con una que tiene las tetas grandes y ya está. Es decir, vamos deprisa, estamos actuando desde la pulsión, creo yo. La pulsión se diferencia del deseo porque no va a ninguna parte. Eso lo podéis encontrar en cualquier manual de psicopatología. La pulsión es algo infantil y es lo que nos está caracterizando, creo yo. No digo todo el mundo, pero a la sociedad le interesa, porque en el fondo es puro consumismo, que no tengo nada en contra del consumismo, pero ya está ateniendo, perdón si hago faltas, es que soy francesa, siempre lo digo y nadie es perfecto. Estamos más dentro de la pulsión que dentro del deseo. El deseo es algo que se puede trabajar, que se puede controlar. La pulsión es como meter a un niño en una juguetería y decir, elige un juguete y se vuelve loco. Vuelve loco. Se vuelve loco. Pues tengo esta sensación yo en cuanto a lo que nos Porque está pasando. La oferta es demasiado grande. Claro, es a los demasiado seres amplia. sexuados, totalmente. Entonces, estamos hablando de deseo cuando realmente estamos hablando de pulsiones. Nos hemos vuelto muy infantiles. Lo queremos ya, lo queremos todo, queremos lo mejor o lo que puede ser la promesa de algo mejor, pero olvidándonos de que siempre podremos encontrar algo mejor, ¿o no? Y eso crea neurosis y crea Totalmente. obsesiones. Entonces, este magnífico concepto de la espera erotizada la hemos perdido y la volvemos a trabajar con la gente que... Oye, y eso tiene que ver también con un concepto, en este sí oriental, sobre todo árabe, que es el concepto de amor udrí. puede ¿Conoces ser, el amor la verdad udrí? es El que... amor udrí es contemplarse, que los amantes Pero se qué contemplen bonito. desnudos Sí. y que nunca jamás se rocen. Bueno, esto se poco está exagerado, practicando... ¿verdad? Se está... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Tono? se está... No, no ¿Qué has exageres, dicho, has Tono? dicho, Antonio. Que no te- No un poco exagerado, ha dicho Antonio. Te voy a decir una cosa, Luis Alberto. Eso está en el Jardín de las Caricias, por ejemplo. En el jardín... En el, Jardin de Carès. no era en el... Kama Sutra, no. No. Kama Sutra. no sé qué. Están ¿No siempre con era las en el jardín posturitas. perfumado? Sí, Jardín perfumado. perfumado. El efectivamente. jardín perfumado. Que lo Es verdad. tradujo Siglo el XVI. capitán Jardín Fuerte. perfumado. Sí. Siglo XVI. Te iba a decir una cosa. Lo que acabas de mencionar de esta práctica, ahora se está vendiendo mucho en Occidente, siempre prostituido, obviamente, porque Occidente y Oriente somos dos mundos diferentes, por mucho que intentemos. Pues es como el tantra. El tantra no es estar 8 horas follando sin eyacular, es que va muchísimo más allá, pero nos lo han vendido así. Es más, la práctica sexual en el tantra es un medio más de lo que es el tantrismo, no es el tantrismo.
el sexo durante 8 horas. Es una práctica más de muchas otras. Ahora, lo que tú bien apuntabas, Luis Alberto, lo que acabas de mencionar ahora lo hemos hecho un poco nuestro y ahora se llama el petting. El amor udri ahora se llama petting. El petting, que es la palabra anglosajona que viene de pet, to pet o pet, que es el animalito que acariciamos, la mascota que acariciamos. Pet. Y entonces, lo que está sucediendo ahora, hay una vuelta atrás para mucha gente que no se identifica con el modelo del follar, de la noción del follar. Hablo así crudamente porque así hablamos los sexólogos. Hacéis muy bien. Y para que todo el mundo me entienda. Y entonces hay para algunas personas una vuelta a esta contemplación o a estas caricias, incluso vestidos y vestidas, y no, en ningún momento hay penetración, sexo oral. Que ahora lo que dicen algunas señoras es que los hombres tenemos que ser penetrados para que nos enteremos de lo que vale un peine, ¿no? Oh, me encanta. Bueno, es una opción, tampoco Claro, desdeñable. claro. No desdeñable en absoluto, pero no debe ser obligatoria como ninguna opción sexual. No, por supuesto. Que cada uno haga lo que le dé la gana, pero sí que el petting responde mucho a esta espera erotizada. Me gustaría que la gente se quedara con esto, porque si analizáis un poco pues, cómo van nuestras relaciones, veréis que hay muchísima prisa, lo queremos todo ya. Cuando no hay alma, Sí. hay una prisa Enorme. en que no se note que no hay alma. Cierto. Es decir, los seres negativos, todo ser negativo, el que no tiene alma, igual que, por ejemplo, el demonio, que siendo lo contrario de Dios, pues no puede ser nada, puesto que en principio Dios es todo. Y con los demás entes negativos, por ejemplo, el no auditorio, el no sofá, el no vaso, pues esto no existe, obviamente. Y sin embargo, una y otra vez el desasosiego, la falta de paz interior, lleva a suponer que existen seres negativos. Si historizamos el tema, Freud, a finales del siglo XIX, le dijo a la sociedad de su tiempo: estáis enfermos de los nervios porque sois una pandilla de hipócritas. Maltratáis vuestra vida sexual. No os dais cuenta de que el sexo es un arte, además de un medio reproductivo. La humanidad le ha hecho caso. Y, por ejemplo, el 90 y pico % de las pacientes femeninas en tiempos de Freud y hasta, digamos, la gran revolución sexual que podemos fechar aproximadamente en Woodstock y en mayo del 68, cuando ya esto se liberó y empezó a decirse nadie más le ha perseguido por su elección sexual, por lo que decida hacer, por lo que decida gustar sexualmente, la histeria se ha acabado en Occidente. En los países islámicos y en Asia sigue existiendo y de forma galopante. Lo que pasa es que no la tratan psiquiatras, la tratan jueces, por un lado, y exorcistas, por el otro. Que solamente han cambiado de hábito. Bueno, pero es que la histeria significa que hay mucha libido. Y al reprimirla, las pobres mujeres hacían cosas muy extrañas. Por ejemplo, nunca se masturbaban, pero de repente les daba el ataque y se ponían en pelota en público. El fenómeno de la brujería, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Sí. La brujería en Occidente. Hay una pulsión sexual. Con la represión sexual, es que hay que tomar en cuenta que el origen de esto está en la epístola a los tesalonicenses, si no me equivoco, o a los gálatas, de San Pablo, cuando te cuenta: no soy yo, sino mis miembros los que me obligan al pecado. No soy yo, sino mi cuerpo el que me arrastra a la perdición. No soy yo el que tiene pensamientos impuros, el que se pasa las noches chillando y los días ayunando
para conseguir que no me importe el sexo. 2 siglos después, San Jerónimo nos cuenta también que no puede vivir porque continuamente se está representando danzas con doncellas bellísimas y que, claro, esto significa que va a ser condenado, se va a ir al infierno. Y uno dice, ¿cómo es posible que San Pablo y San Jerónimo le dieran tanta importancia a este asunto e inventaran el crimen de pensamiento? Es decir, que es igual de malo pensar en sexo que hacer sexo. ¿Cómo es posible que esto que nos ha sido tan apasionante, tan nuclear, que ha hecho quemar a tantas personas, esclavizar a tantas, ahora está resuelto? Pero eso ya está en el Sinaí, está en los mandamientos del Sinaí, ya está. Me encanta No cometerás que esté pensamientos resuelto. ni deseos impuros. Sí, pero sigue Date pasando. cuenta que esta es la verdadera revolución. Ojo. La revolución grande y la única que está aquí para quedarse es eso. Es decir, haga usted lo que quiera con su vida sexual. Está resuelto en este lado del mundo. Bueno, No, claro, Yo o yo sea, matizaría una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de fantasías sexuales o eróticas, llámenlas como queráis, todavía no está resuelto. Yo discrepo un poco aquí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy... Tú lo ves como terapeuta, bonita. ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? ¿Qué O va? sea, Lo veo viendo primero como... el otro, viendo cómo Ahora te otros cuento, padecen. Antonio. Ahora te cuento, Antonio. Desgraciadamente no lo veo como terapeuta, lo he vivido como mujer y cuando yo he podido tener fantasías, ahora hablo desde el yo y luego hablaré. Cuando hablamos de fantasías eróticas, la gente se ríe así y no se atreve a hablar. Primero porque la fantasía no se puede contar, porque pierde eficacia. ¿De qué sirve la fantasía erótica? Como la música que oyes, pero que no sabes cantar. Exacto. ¿Por qué la gente se ríe? Todos sabéis, de alguna manera, imaginando... Freud decía que era una explosión justamente de desrepresión, la risa. Claro, y la fantasía es maravillosa, la fantasía erótica, porque es una válvula de escape al ojo externo, a la moral. Y para eso sirve, como válvula de escape sin que haya ningún tipo de juicio moral. Sin embargo, si yo ahora os digo, y no me saltéis encima, que yo fantaseo con que me aten. Claro, y te violen. Sí, sí. Claro, pero si es la fantasía Lo más primordial. bestia, muchos van a levantar los brazos al cielo diciendo esta mujer no anda bien de la cabeza. Ya estáis emitiendo un juicio. Y tanto. Sin embargo, si os digo, hoy he llegado a la oficina, tengo a un compañero que lo mataría con mucho gusto, porque no lo soporto. La gente se ríe, anda que yo no he fantaseado con esto, ¿verdad? Pues todavía con las fantasías eróticas se piensa que lo que se fantasea es lo que se desea hacer. Y no es así. Por eso discrepaba un poquito contigo, Antonio. pero es que precisamente la Acuérdate que confusión... Platón decía, el hombre se distingue el bueno del malo en que el bueno se limita a pensar lo que el malo hace. Pero la confusión... Muy bueno. Fantástico. La confusión entre la fantasía y el deseo es uno de los problemas Pero es que sexuales todavía más la fecha de hoy, frecuentes. si yo ahora cojo un micro y empiezo a preguntar, la gente no me va a contar nada, porque las fantasías, justamente porque son fantasías, son muy bestias y así tienen que ser. Así tienen que ser. Así tienen que Pero ser. eso no significa que uno lo desee. Es decir, No, que porque una fantasía en ser atada y violada Pero- no significa porque que allá quieras que está. te violen. Esta Porque es una diferencia fundamental. Hay una diferencia fundamental. La fantasía responde a una pregunta fundamental. ¿Qué soy capaz de imaginarme? Uno. Y el deseo responde a otra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué soy capaz ¿Qué de hacer? quiero hacer? Quiero hacer, claro. Entonces, pero nos están haciendo creer que la fantasía es algo que deseamos para hacer de nosotros mismos unos seres absolutamente temerosos. Con lo cual, si nos tememos a nosotros mismos, ojo,
nos manipulan con más facilidad. ¿Pero Así que quiénes por son Dios, esos? fantasear son con la nosotros? violación, con todo lo que queráis, que no pasa absolutamente nada. Una cosa es la fantasía, otra cosa es la conducta. Al revés, la fantasía lo que hace es liberar. ¿Verdad? ¿No estás de Liberar. acuerdo, Antonio? Lo que no estoy de acuerdo es en nos hacen, nos llevan, nos tal. ¿Quién es el sujeto ese que, digamos, desorienta Yo te diría a los demás? las grandes esferas de poder, los medios de comunicación, por ejemplo, a veces, o miras la tele, obviamente la tele no es el mejor ejemplo, porque ya sabemos lo que buscan, ¿no? Audiencia, pero cuando te dicen cuáles son las fantasías que todavía no has realizado, yo digo, ninguna. Claro, la Precisamente por ser fantasía se realiza fantasías no sola. son realizables. No son realizables, y si son realizables, entonces pasan a ser un deseo. De la misma manera, por ejemplo, que yo a los 15 años estoy fantaseando porque sexualmente todavía no me he explorado con hacer una felación a un señor y luego la felación se hace deseo. Pero luego hay otras fantasías que jamás se van a realizar porque justamente forman parte de nuestro imaginario erótico que alimentan a su vez, bueno, se retroalimentan fantasía y deseo. Y la gente que dice que no tiene fantasías eróticas es porque no las han trabajado. O Luis porque Alberto, tienen yo miedo. a propósito a propósito de o fantasías... porque hemos llegado a este estado como el mío de ahora 10 años. ¿Cómo que como el hemos tuyo? llegado al estado donde ya ese gusanillo, ese cebo, ese querer, esa presencia de la ausencia, Sí. ya no nos importa. Es decir, Es al una de fin nos las hemos únicas ventajas de la emancipado vejez. de las ganas tremendas de conocer el misterio ¿Quieres del decir, otro. Antonio, que tú ya no fantaseas? No, claro, hace mucho tiempo que ya no. Fui un onanista Pero, por tremendo, ejemplo, como todo el mundo, pero sin embargo, Antonio, hace Cicerón tiempo que de no me Senectute, interesa nada. Acuérdate de Senectute de Cicerón. Nada, cero. Pero cero. acuérdate de Senectute de Cicerón, donde dice Cicerón defiende la senectud, la vejez, como una de las etapas más importantes y más hermosas de la vida, entre otras las cosas que aduce para justificar esa defensa de la senectud a muerte, es precisamente que el deseo se ha desvanecido y que la fantasía Claro. ha disminuido. Y yo No creo que eso tienes también... ese gusanillo. Safo, por ejemplo, Pero tiene un todavía fragmento... Antonio sigue siendo un ser deseante, porque si no, no estarías aquí. No te creas, ¿sabes lo que deseo? No, para nada. O sea, por ejemplo, amo mucho a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos. Amo a la humanidad. Es decir, creo que ser sano es amar al prójimo en general, y entiendo que el amor es el sentimiento de la vida. O sea, que el amor es algo así como afirmativo. Justamente no creemos en existencias El amor es lo que negativas. mueve no las hay no esferas. vaso. Y entonces decir sí vaso es amar. Y amar a la humanidad en particular. Ser es decir, asertivo. a toda la humanidad, y decir sí quiero a los otros, salvo al pedazo de perro o la perra que no quiere a los demás y no cultiva la reciprocidad, y que es nuestro enemigo y que hay que acabar con él. Qué radical. O bien matarlo o bien confinarlo. Ese no tiene sitio entre nosotros. Luis Alberto, tú que vives en los libros, dentro de los libros, ¿has oído hablar de algo que dicen que es una revolución sexual absoluta en las mujeres, que es una cosa que se llama el satisfier? Satisfyer. Creo que es una especie de... Aquí han oído hablar, ¿eh? No, pero escucha, Todo una el especie de mundo. Olisbos. ¿Eh? El Olisbos de Safo. ¿No? El Olisbos era el consolador... Es un juguete erótico Un succionador de que ha desbancado, bueno, o sea, ha sido el regalo... Eléctrico. Bueno, va con baterías. No, con batería. Es un... No había oído hablar del... Es un succionador... Yo te lo explico. Es un succionador de clítoris que están las mujeres absolutamente revolucionadas comprándolo así como una golosina, porque es una golosina. Parece ser que genera unos orgasmos absolutamente inconmensurables, enormes. Y que el otro día leía en Amazon un comentario de una mujer a propósito del tema este de las nuevas tecnologías. Ella se había comprado un Satisfyer y entonces escribía, digo solo eso, solo esto, me he dado de baja de Tinder. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto viene a valer? Qué bueno.
Así es que aquí sí que hay una interferencia clara, es decir, sale al mercado un juguete erótico tan eficaz. Pero eso viene muy al pelo de lo que decías antes del tema de la sociedad 4.0, ¿no? Sí, Quiero decir, eso aísla cada vez más, porque evidentemente... Bueno, aíslo no, porque se puede compartir también en pareja. Aquí, ¿no? Aquí lo habéis probado, pensáis que no aísla. Yo veo a todas ¿no? las mujeres con una No sonrisa. aísla, no aísla. ¿Pero cuánto vale ese aparato? 40 euros. 40 euros. 40 euros, Antonio, grande o y te pequeño? lo traen a casa. Pero es un objeto pequeño. Es así. Con garantía y todo, ¿no? Con garantía, todo. Y Todo. con paquete muy discreto. Como el móvil o así. Sí, sí. No, pero ahora en serio, o sea, ¿qué pensáis de esta? Porque hay muchos hombres, hay algunos varones, me refiero, que se sienten desplazados por esta nueva tecnología. Es verdad que los hay, que se sienten todavía Pero ya desplazados. la inventora del hecho del amor que decíamos antes, que yo pensaba que era una cuestión cultural, que es Safo de Lesbos, ya se emplea un satisfier de la época, que es el olisbos, que es luego lo que sería un consolador, etcétera. Y ya en los fragmentos escasísimos conservados de Safo, afortunadamente para nosotros, porque si hubiéramos tenido toda su obra seguro que no tendría el encanto de lo fragmentario, en esos fragmentos sale ya ese satisfier. De modo que no Está ya todo inventado. Subsole. Todo está inventado. Yo siempre he dicho que todo ya se había inventado. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora las nuevas tecnologías están trabajando mucho sobre juguetes eróticos para mujeres, que es un nuevo nicho de mercado. Hay un dato absolutamente que yo estaba subrayando porque lo había apuntado. En el 2003 no conocíamos la forma del clítoris. No, cuando ya se había descubierto siglos atrás. Todo el mundo se atribuía el descubrimiento del clítoris, en fin. Pero en el 2003 no se conocía la forma del clítoris. No hubo una tomografía de este órgano hasta hace poco. Ahora sabemos la forma del clítoris. ¿Qué ha pasado? Que la industria del juguete para adultos ha aprovechado, obviamente, este tirón y el Satisfyer pues es uno de ellos. Se llaman succionadores de clítoris. Así es fea la palabra. A mí, porque no succiona nada, vamos a decir las cosas. Succionaba antes, pero ahora ya funciona con ondas sónicas. Es decir, y además lo que hace es estimular el 75%, sobre todo una marca en concreto sueca, estimula el 75% del clítoris, que no es solamente la puntita del iceberg, sino la Y al revés. Es pequeñito, ¿eh? Es un pene pequeñito. Si te fijas morfológicamente, es un pene pequeñito. Yo no te voy a explicar mi experiencia, ¿o sí? No. Tú verás. Porque de pequeñito depende. No, yo he visto... Pero los porno hay de y todas tal, las he ido a medidas. ver, pues, casi del tamaño de medio dedo, por ejemplo, pero sigue siendo pequeñito. Sí. Piensa en los propagadores titánicos de Rocco Siffredi y gentes así. Pero Antonio, es pequeñito pero peleón, ¿eh? Me lo imagino, Sí. pero sí que se le está dando mucha importancia a Son esto, rasgos precisamente restos porque yo creo que escasea el hombre con ese hambre que yo tenía en los años 50 y 60. La escasez de hombres, en el sentido tradicional, esto que estábamos dispuestos a regalar esperma a quien fuere, como si fuéramos gallos en un corral. Esto escasea y ha sido la gran victoria, digamos, de Occidente y la revolución sexual. Parece que, claro, con esto la libido ha disminuido grandemente y entonces ya tiene que ser libido no del narcisista primario, que se sigue mirando el ombligo y que sigue amando a papá, a mamá y odiando a papá, etcétera, etcétera. No, de personas que han sabido sublimar. Y entonces esa vocación, ese deseo que tenían por sexo, se ha convertido en, por ejemplo, interés del conocimiento, cumplimiento de deberes, ascenso social, aumento en la capacidad para hacer que los demás te admiren y te respeten, que yo creo que eso es básicamente el triunfo o la catástrofe de cada vida particular. Entonces el sexo ha dejado de tener importancia
mi juicio. Sí. En términos absolutos, sin perjuicio que naturalmente sigue siendo el medio reproductivo, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo que creo que hemos perdido, Antonio? Que es absolutamente fundamental y que la gente no acaba de entender. Tanta normalización, y lo dice una sexóloga, que, bueno, los sexólogos abogamos por normalizar cualquier tipo de prácticas sexuales que no haga obviamente daño al prójimo, pero bueno. Pero tanta normalización ha hecho que se ha banalizado de tal forma, y voy en este sentido hacia lo que está diciendo Antonio, que hemos olvidado algo fundamental que requiere el sexo, que es la transgresión. La transgresión es fundamental. Y la transgresión... El morbo. El morbo. Y el morbo, gracias Antonio, el morbo no puede nutrirse sin transgresión. No estoy hablando de transgresiones del Código Penal, ojo. Estoy hablando de otro tipo de juegos, estoy hablando de... Entonces, al banalizar, al normalizar tanto, el sexo ha perdido lo que le nutre, que es el morbo. Y sin morbo no hay absolutamente nada. El ensayo de Georges Bataille sobre el erotismo, que os aconsejo leer, es un poco denso. Lo tradujiste para Anagrama, sí. Sí, para Anagrama. Es una obra maravillosa donde hace mucho hincapié en el interdicto, lo que él llama Bataille el interdicto. Es decir, sin interdicto no hay morbo. Cuando todo está expuesto a la vista, yo lo siento mucho. Y no creo que sea la única, ¿verdad? No, hombre, por supuesto. José Alberto. Se pierde totalmente todo si no hay morbo, claro que no. Si no hay este puntito de interdicto, este puntito de transgresión, pues ¿qué quieres que te diga? No me apetece. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Digo un momento, el porno en Internet, que está todo a la vista. A mí me ha apasionado 20 años. A el mí porno, también. Y ahora me aburre Claro. olímpicamente. Nos ha pasado a todos. Ha habido una época pornográfica y luego ya aburre muchísimo. Hombre, Aburre muchísimo y el sin último embargo... que me gustó es el japonés. Reconozco que, Sí, es aunque muy es perverso. un poco exagerado, Porque pero es perverso. El japonés que vela, por ejemplo, siempre los genitales femeninos. No aparecen Los nunca. me pixelea. encanta Los que no se pixela. vayan Los depiladas pixela. las mujeres. Sí, pero ahora hay una nueva práctica maravillosa en Japón, que es encontrar el programa adecuado para despixelar. Bueno, pero ahí entra el tema pero del morbo, allí también ¿no? está el Claro, morbo. Claro. Quiero decir, Claro. Es están- que en Japón una cosa que les parece aterradora es el vello púbico. Sí. Les parece algo Por eso lo pixelan. A mí me absolutamente encantan las pornográfico. axilas, por ejemplo, recuerda a mujeres así en la cama, yo ahí mirando y digo, qué maravilla, por Dios. Claro, ¿Os acordáis del maravilla. cuadro de Courbet? Claro. claro. El cuadro de del Courbet mundo. sale una El origen vulva, del mundo, ¿no? Aparece una maravilloso. vulva muy peluda para los baremos que Había tenemos en mi, ahora, en ¿no? mi tiempo un chiste que es un poco grosero que decía mea para que me oriente debido a la enormidad del bosque. Hemos nombrado así de pasada, no quería terminar la charla sin abordar el tema, sobre todo en relaciones heterosexuales, del hombre y de la mujer, del desconcierto que parece que padecen los hombres ahora mismo, del lío que tenemos las mujeres. El miedo a llantar. el miedo. Los hombres están intimidados. Están intimidados. Y con razón. A ver, cuéntanos. Con razón, Antonio. por ejemplo, veas el caso de este Weinstein, que parece una especie de cerdo. Bien. Weinstein, ¿no? Sí. Harvey Weinstein, sí. Sí. En principio Ahora parece... va ahora el parece juicio, un ¿no? aprovechado y un- Se Va en está silla de celebrando ruedas. ahora Está el fatal, juicio. está fatal. fatal. En principio, acuérdate cómo empezó todo esto y acuérdate lo que está pasando ahora mismo con las actas del juicio. O sea, Weinstein se ha buscado un abogado que es una mujer y entonces lo que hace la mujer es interrogar a las otras mujeres. Y a tal punto así está empezando a ser desastroso tras la segunda mujer interrogada que Me Too y otros órganos femeninos empiezan a decir
que la abogada de Weinstein está acosando a las testigos como Weinstein acosaba a sus víctimas. Toma ya. O sea que preguntar a un testigo es acosarle. Depende de quién sea el testigo y de qué, si la corrección política aconseja o no, porque estamos dominados por eso, claro. ¿Qué hace usted? Por ejemplo, le preguntó a la segunda testigo a las 12 de la noche abriendo la puerta a un señor que usted supone borracho con un camisón de estos de... ¿cómo se llama esta tienda? Victoria's Secret o algo así. ¿Qué hace usted abriendo la puerta? La novela, abre la puerta. ¿No dice usted misma que calcula que este señor estaba borracho y que ya le había hecho insinuaciones? ¿Por qué le abre la puerta? Pero bueno, esto empezó con Tyson. Cuando de repente Tyson tiene el campeón del mundo del peso pesado, que de un puñetazo te arranca la cabeza, están fornicando y dice no. ¿Qué pasa en cualquier especie animal si la hembra quiere interrumpir el coito en mitad del coito? Normalmente morirá. Bien se trate de un cuervo o se trate de un gusano de la seda. Eso no se acepta. Eso es romper la baraja. Eso es trampa. Entonces, en este ataque a Weinstein, lo que se puede percibir es que no se está jugando respetando las reglas del juego. Por ejemplo, cuando vino la Revolución Comunista, Lenin dijo, el trabajo por cuenta pública va a salir mejor que el trabajo por cuenta privada. Pero se ocupó de hacer inmediatamente un decreto que prohibía al autónomo, que prohibía hacer el trabajo por cuenta privada, por cuenta propia. Entonces eso es trampa, claro, porque tú primero has propuesto que va a ir mejor, va a haber más rendimientos si es así. Pero tú lo que no aceptas es la competencia. Tú estás haciendo trampa. Y entonces, en este caso, ya con tipos de hombres que a mí me asombra, pues digo, pues hay que tener, digamos, fe y confianza, como el tontaina este del Weinstein, para estar queriendo levantarle las faldas a todas, ir de gallito en el corral. Vaya por Dios, que Dios le conserve la libido a este señor. Los demás nos hemos ido tranquilizando en gran medida. Pues entonces, que se generalice la práctica del testigo anónimo. Es decir, que alguien pueda testificar sin jugarse un delito de falso testimonio. Esto no me parece correcto. Que la abogada de Weinstein pregunte a fondo es lo que me parece correcto. Está en su derecho, está defendiendo a un reo. Que las señoras de Me Too o los defensores, que también los hay masculinos de Me Too y muchos, digan que eso es acosar y presionar al testigo. Trampa. No. Tengamos claritas las reglas del juego. La reina en su color empieza en ajedrez y hay precisamente las casillas que hay. El caballo salta como salta y el alfil se mueve como se mueve. Si tenemos eso antes, y esa es la ventaja de tener juegos en vez de tener guerras, que el juego es una forma superior de ser a la forma, digamos, de la guerra o de la simple lucha por la vida, entonces hay que respetar las reglas. Y las reglas en este caso siempre han sido, como el deseo es presencia de una ausencia, siempre han sido ambigüedades, siempre han sido morbosas, siempre han sido equívocas. Intentar decir, tengo que dar mi asentimiento expreso. ¿Quién te lo dice? ¿Te lo está diciendo Claudia Cardinale o Brigitte Bardot? No, te lo están diciendo señoras que claramente no tienen demanda sexual. Es decir, que no han tenido nunca en su vida un problema de ser atacadas. Y comprendo que digáis esto, pero vamos a ver en concreto la señora Calvo o la señora Cela. En concreto estas dos. Valerí, a ver, ¿qué piensas de lo que ha dicho Antonio? Yo nunca he acosado a una mujer, nunca he, por supuesto, violado,
Pero es posible, mi mujer, por ejemplo, es muy guapa, mi mujer anterior también. No entiendo qué hacen con un pesado como yo. Pero vamos a ver, no he visto a ninguna mujer de las que han sido realmente deseadas que diga que el hombre actual es más acosador, más machista que el de ningún tiempo previo. Yo no entiendo a la señora, pero bueno, me gusta haber provocado este, digamos, rumor de descontento. Un momentito, Pero, que por ahora, ejemplo, ahora lo que tú hay decías, ronda de pero el preguntas. testigo- Un segundito. El testigo Valerie. anónimo, Sí. a mí me recuerda, cuando decías tú que no estaba en las reglas del juego, estoy totalmente de acuerdo contigo, y me recuerda a las prácticas de la Inquisición en la que se podía depositar una denuncia anónimamente, lo cual era verdaderamente tremendo, ¿no? Lo Porque que espantó a no había Tito detrás Livio, un denunciante. lo que espantó a Tito Livio de la persecución de bacanales en Roma, que acabó con 6.000 personas degolladas, lo que espantó es que para perseguir las bacanales, como todo el mundo estaba dispuesto a las bacanales, igual que ahora, por ejemplo, a tomar drogas prohibidas, fue necesario crear una legión de delatores anónimos y remunerados. Date cuenta quién está ahora haciendo la guerra a las drogas. Delatores anónimos y remunerados. Es decir, como son cosas que adultos hacen por gusto, si viene otro adulto a prohibirlas, la única forma es conseguir meter ahí, por ejemplo, a una policía vestida de prostituta, a un policía vestido de yonki. O sea, tienes que siempre crear un testigo falso. Cuando Valerie. viene la abogada de Weinstein y pregunta, y dice, ¿por qué le abre la puerta? Lo que está diciendo es, vamos al fondo de la situación concreta. Realmente usted, señora, dice que este señor ha hecho algo como intimidarla, violarla, físicamente, cambiarla. Yo no lo sé. El Weinstein, desde luego, me parece un cerdo, en principio. Sí, totalmente. Un cerdo. Además, su aspecto también es bastante... Baboso. sí, bastante de ese estilo. Pero todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Y que de repente se admita que cualquier denuncia de eso va a ser creíble. Es como el caso del Ricardo Lago, que acaba de matar a un señor por la espalda. Y me parece que le han puesto 5 años de condena. Antes había dejado tetrapléjico a un policía tirándole un ladrillazo y alegó una atenuante nueva que han metido en el Código Penal. Yo no la estudié. Yo me licencié en Derecho en su momento. No la había en mi tiempo, que es miedo. Miedo, así sin más. Miedo, temor. El señor lo mató, pues llevaba unos tirantes con la bandera española. Entonces le atacó por detrás, un señor de 60 y tantos, el muchacho tiene 20 y tantos, pues se ha ido con 5 años. El mismo día que salió la sentencia de Lago, salió la sentencia a 38 años. ¿Os acordáis? Por los últimos imbéciles estos que en conjunto van y se acuestan con una señorita menor de edad que sale borracha y ofrece felacionar a todos y tal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué demonios se ponen 38 años Valerie. a unos señores y 5 a un doble homicida? Valerie, ¿qué Me opinas? encanta provocar. No. ¿Qué opinas al respecto? Yo estoy escuchando. Perdón, señor, vamos a seguir. Perdone, señor. Pero bueno, se puede hablar. Ahora viene la ronda de preguntas. Señor, Un segundo. Perdone, señor, voy a hablar yo ahora, si me permite. Muchísimas gracias. No, pero deje. ¿Qué decía usted, señor? No, No, es que uno no abre la puerta por la noche. No lo sé. No, es que fíjese, señora, yo Pero es que jamás son me he dos metido discursos en una diferentes. de estas. Son dos discursos en efecto, diferentes. son dos temas diferentes. Vamos a dar la palabra a Valerie y Yo- Pero un además segundito. estoy relatando lo que dice el periódico que hizo la abogada de Weinstein. Valorando una hipótesis. Usted está dando a entender que si esa señora sabe que el otro es un borracho,
No, está contando lo que... Claro, ¿y por qué? Me gusta mucho. Claro, me gusta mucho que lo plantee porque es muy concreto. ¿Por qué una persona a la hora de abrir la puerta a las 12 de la noche tiene que ir vestida de tal o cual manera? Si le estoy dando la razón. Pero se ha dado Señores, cuenta de... Pero se ha dado cuenta... Nos Pero se ha hemos dado cuenta quedado, de que le estoy dando nos la hemos razón. quedado sin tiempo. Valerí, si quieres añadir... Un momento, quería citar Pero, un señora, momento de Safo. Sí, No, por favor. Tranquilizador. Señora, ¿se ha dado usted cuenta que le estoy dando la razón? ¿Se ha dado cuenta de que estoy con usted? Es decir, una persona en su casa no tiene por qué ni vestirse ni no vestirse, ni abrir ni no abrir la puerta. Claro. ¿Cómo qué? El deseo sobre fulanita o menganita, pues se la envaina, oiga. Pero señora, si dije que hace 20 años no me interesa. Es una pena. Es una pena porque estamos hablando el mismo idioma. Yo creo que Antonio... Momento. vamos a dejar hablar un segundito. Vamos a dejar hablar a Valerio un momento. Por favor. A mí me encanta que hemos llegado a provocar esta, No, digamos, está muy bien. efusión No, sentimental. porque está muy bien toda esta reacción y os voy a explicar por qué. Porque es lo que está pasando a la fecha de hoy. Lo que estoy viendo, además, bueno, yo soy francesa feminista, pero también soy una fan de Camille Paglia, soy una fan de Catherine Millet. Yo también de Camille Paglia la adoro. Es que es maravillosa. Soy una fan de Camille Paglia, soy una fan... Os la recomiendo, hay que leerla. Es decir, Está dicho no en español por Valdemar, la ¿verdad? conoces, por supuesto. Hombre, claro, la Millet es marxista y la Paglia no. Exacto. Bueno, pero quiero decir que cuando aparece el movimiento Me Too, Weinstein me parece un cerdo integral y está, bueno, no lo sé, no soy nadie para juzgar, pero sí que es verdad que el movimiento Me Too respondió en su momento y no me salte encima, señora, por favor, porque yo escucho mucho el discurso feminista hegemónica, pero también hay una cosa que sería interesante es que las feministas radicales hegemónicas escucharan también lo que otras feministas igual pueden pensar en algún momento dado. Como Simone de Beauvoir. Como Simone de Beauvoir. Entonces, le recomiendo que lea a Camille Paglia. Lo que sí estoy notando es cierto fanatismo y juicio antes de que haya un juicio. Claro. Y por eso condenan al agua a 5 años. Entonces, y a pero no estoy 38 diciendo asumimos. que una no se pueda vestir como le dé o no la gana, ni mucho menos, al contrario, por eso he venido un poco putón. Quiero decir, pero lo digo porque la palabra no me molesta, señora. La palabra no me... Señora, después de escribir Diario de una ninfómana, ¿qué quiere que le diga? Estoy siendo irónica. Por favor, estoy luchando contra los estigmas. Estoy luchando a favor de la mujer. Estoy luchando contra el estigma de la mujer puta 24 horas al día. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien. Entonces, cuando yo critico, entiéndame, cuando yo critico al feminismo hegemónico, critico, por ejemplo, que queremos igualdad. Estoy totalmente en contra del maltrato, totalmente en contra. Por supuesto, soy la primera en estar reivindicando que tengamos igualdad, que ninguna mujer tiene que morir en manos de... Por supuesto, es que, ¿en qué cabeza cabe que haya mujeres que piensen lo contrario, verdad? Cuando dicen, ¿usted es feminista o no es feminista? ¿Qué pregunta es esta? Todos somos feministas. Entre otras cosas, porque eso es ser democrático. Yo no ¿verdad? conozco un solo hombre de los que yo considero amigos desde hace 60 años que no sea feminista, incluso Claro, mi persona. claro. Entonces, Creo que el feminismo está difundido entre los varones prácticamente tanto como el feminismo entre las mujeres. ¿no me vas a dejar hablar, Antonio? Que te dejo inmediatamente, ya está, me callo.
Vale, es que tenemos que ir terminando, sí. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de que hay ciertos problemas de entendimiento entre hombres y mujeres, y estoy de acuerdo con usted, señora, es que, por ejemplo, el sí es sí, el no es no, olvidándonos de que no somos algoritmos, ¿eh? El lenguaje es ante todo ambigüedad. Ojo, 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 no estoy diciendo que cuando una mujer dice no, no es no, pero las relaciones humanas y el lenguaje es ambigüedad. Si quitamos este juego seductor de ambigüedades, quitamos la parte humana y nos volvemos un 1 y un 0, que es un algoritmo. No sé si estáis de acuerdo. Totalmente pero de acuerdo. Vamos a ver. Entonces, perdone, acabo. Solamente decir que yo tengo la sensación, yo no quiero que el Estado me proteja. Yo soy bastante madura y adulta porque hay una hiperprotección del cuerpo femenino. Hacer esto es volver a caer en cierto paternalismo. Entonces, nosotras que luchamos contra una sociedad patriarcal, volvemos con el patriarcado que nos proteja. No, yo me defiendo sola. Y claro. Perdone, un momento. No estoy en contra de lo que estáis diciendo. Es otro punto de vista y estoy a favor de lo que estáis diciendo, pero es otro punto de vista y acabo. Cuando somos iguales, dos amigos no follan juntos, ¿eh? No follan juntos. Yo lo siento, es que ahí tenemos otra charla a las 8 de la nos tarde. Hemos entendido. Se titula Humor y lágrimas, cómo sobrevivir a la clase política, con Miguel Ángel Revilla, Manuela Carmena y Juan Cruz. Diálogos con Luis Sánchez Mellado, pero para que no quede duda sobre las intenciones de esta conversación, que a veces es complicada, me hago cargo, os quería leer un texto de Luis Alberto de Cuenca, que ha escrito precisamente sobre una mujer maltratada, que se titula La maltratada, y que dice así: tengo sed. Me has quitado las praderas del norte regadas por arroyos de respeto y cariño. Tengo frío. Te has ido con el sur de mi alcoba, dejándome las huellas de tu hielo en mi cuerpo. No sé qué hacer. La vida me parece una tumba donde me has enterrado viva, una oscuridad irrespirable, un túnel sin salida, una muerte prolongada, el vacío, la ausencia, el desamparo. Me siento tan vencida por tu odio, tan débil, tan aterrorizada y tan inexistente, que no puedo llorar ni llamar por teléfono a mis padres, que acaso me dirían, aguanta, que por algo naciste mujer, ni hacerle señas a la vecina de la ventana. Me quedo acurrucada en un rincón del dormitorio, esperando que vuelvas y sigas arrasando con gestos de desprecio, con golpes y con gritos, aquel campo de amor que cultivamos juntos. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Si somos iguales, no follamos, nos pone el otro porque no es igual, ¿verdad, Antonia?